solamente respondió Amparo Vallivian. Es más, podemos recuperar esa entrevista porque además lo vamos a buscar. Para que vean ustedes que hay jóvenes comprometidos a los que les interesa el devenir político del país, pero quizás a los políticos de antaño no les interesa tanto ese voto joven. O quizás estoy equivocado, se lo preguntaré a Luis Siles, que nos acompaña. Él es analista político y siempre predispuesto a estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Bien. ¿Existirá este desapego de los jóvenes hacia la política? ¿Cómo está? Como es bastante manifiesto actualmente. Sí, yo creo que sí. O sea, la política se ha transformado en un espacio donde uno tiene muy mala imagen si es que está participando de ella, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, los jóvenes no es un ideal, no es el arquetipo ideal estar metido en esos líos, por decirlo elegantemente, o en esos antros de corrupción, podríamos decir también. Bueno, ya usted ya los está destruyendo de entrada, pero bueno, exacto, es una clase política bastante denostada en los últimos tiempos. Definitivamente el sistema político, incluso la democracia como tal, es algo en lo que la gente ya no cree mucho, ¿no es cierto? Cree que no ha resuelto sus problemas. El único problema es que la alternativa a la democracia puede ser peor que la democracia, pero bueno, la gente lo percibe como algo que no soluciona los problemas económicos, no soluciona los problemas del día a día, que los políticos no son sinceros, que son demasiado posados, hipócritas, mentirosos, y eso en parte es verdad, pero no quiere decir que todos son así, ni que el sistema en general sea tan malo, ¿cierto? Es lo que hay. Lo que pasa es que los medios de comunicación necesariamente nos hacemos eco de situaciones como la que vivimos ayer. Este grupo de personas, en su mayoría mujeres, vetadas, que aparecen en una lista negra presuntamente filtrada por el entorno de Luis Fernando Camacho a Samuel Doria Medina y a Unidad Nacional, lo cual ha causado un remezón profundo en Unidad, no en el bloque, en Unidad, y que ha llevado a estas personas vetadas a pedir explicaciones, porque a mí se me niega la posibilidad de seguir ejerciendo en política, que han visto de mal en mí que se toman estas decisiones desde Chonchocoro. Yo creo que esto es un poco truculento en la forma, ¿no es cierto? Es truculento en la forma, tiene razón. Porque son temas que necesariamente el que elabora una lista de candidatos tiene que escoger entre A o B, ¿no es cierto? Tiene que tomar decisiones entre estas dos mujeres, entre dos jóvenes, dos representantes indígenas, o lo que fuere. Y por lo tanto, ahí ejerce un juicio de valor y emite una opinión y privilegia a A en relación a B. Pero que ya se diga de esta forma, que salió Chonchocoro, que digan yo soy la víctima, como dice la señora o señorita esta Nayar, diputada, en fin, eso ya pertenece a otra categoría y definitivamente daña la imagen de la oposición. Santo Dios, yo creo que parece un libreto para autodestruirse, ¿no es cierto? Desde que Tuto Quiroga se fue de la Unidad hasta estos hechos, todo esto es un desastre tras desastre, ¿no? Y yo se lo preguntaba a Luis Anayar, que además viene de Comunidad Ciudadana, si Carlos Mesa, que era uno de los articuladores de este bloque de Unidad, no vio venir. Yo creo que sí lo vio venir. Yo creo que él notó que en algún momento esto se iba a fracturar y evidentemente la fractura es muy evidente, ¿no? Es muy clara. Bueno, yo estaba hablando con algunos diputados de Comunidad Ciudadana Adelante, y me decían por que Carlos Mesa no se reunió con ellos durante todos estos 4 años, salvo en 2 ocasiones, ¿no es cierto? Que nunca trabajaba con su bancada. Me parece algo increíble, difícil de digerir, inaudito, pero bueno, estos diputados decían que así fue. Y por otro lado, efectivamente, yo planteé desde el principio que esta idea de que había que sacar a todos los candidatos para escoger un solo candidato era una mala idea. No se aplicó, digamos, en otro país de América Latina donde el antichavismo sí ganó, como en Ecuador, que acaba de ganar, como en Paraguay, como en otros países, y donde se aplicó como en México no resultó, o sea, perdieron. Por lo tanto, había que dejar nomás que corran, y en primera vuelta, clarito iba a perfilarse uno y todos iban a apoyar a eso. Que es de hecho lo que va a ocurrir ahora, es decir, si es Samuel el que se perfila, los votos van a ir ahí. Si es Tuto, van a ir a donde Tuto, y si es otro, van a ir donde ese otro, sin que los dirigentes políticos puedan hacer nada al respecto. La gente está harta del masismo, va a decir, este me cae mal, pero por lo menos este les puede ganar, entonces se va a ir el voto ahí. Era innecesario toda esta pelea, todo este perder el tiempo, porque no se debaten los temas, sí se debaten estas cosas, ¿no? Que son terribles, da muy mala imagen
de los políticos. Una cosa es lo que usted ha dicho, que se llama depurar una lista, que esto cualquier partido político más o menos coherente lo hace, y otra cosa es filtrar unos vetos, que esa es otra cosa es absolutamente diferente. Es como, fíjense ustedes en la casa, fíjese usted también, señor Siles, cómo las filtraciones destruyeron aquellas encuestas que tenían que determinar el candidato único de oposición. Aparecieron las filtraciones, a Jorge Quiroga no le gustó que aparecieran esas filtraciones, denunció un delito electoral, aquello ya fue el principio del fin. Ahora, este es un mundo complicado, ¿no? Es un mundo muy difícil. Es muy difícil. Esas filtraciones, no puedo determinar con precisión cuán ciertas son, si son medio ciertas, o 100% ciertas, o no ciertas. Entonces estaríamos actuando y reaccionando a cosas sobre las cuales ni siquiera estamos seguros. Sobre supuestos. Ahora, efectivamente. Ahora, que Luis Fernández Camacho en el pasado, yo admiro mucho su valor, su valentía del 2019, su liderazgo, pero que en el pasado también filtró un audio de Pumari donde decía que Pumari le había pedido no sé qué, ¿se acuerda? Me acuerdo de la filtración. Y realmente una filtración hecha por él, se la dio al periodista CNN y la pusieron ahí a nivel mundial, digamos. A Fernando del Rincón. Exactamente, si no esas son cosas que no se tienen que hacer, ¿no es cierto? No es un golpe es un golpe demasiado bajo, digamos, este tipo de recursos. Yo entiendo que el hombre está en la cárcel, que eso debe ser terrible, está injustamente detenido, debería ser liberado, es realmente un abuso lo que hacen con él, pero este tipo de filtraciones, si es que él mismo las generó, son pues también lamentables y dicen muy poco de él, ¿no es cierto? Porque él tendría que concentrarse en recuperar su libertad y asumir su liderazgo en Santa Cruz como gobernador que es, y no estar en estos tejemenejes, que de hecho también los estuvo en el gobierno de la señora Áñez, lo que provocó muchas cosas, en fin. Yo creo que una cosa es tener el valor en un momento dado, como él lo tuvo en 2019, y otra cosa es tener el raciocinio propiamente político para actuar asertivamente, ¿no? Eso es más difícil. Más allá de un raciocinio político, es sentido común. Exactamente. Es decir, no torpedees el barco en el que navegas. Exactamente. Es absurdo. Exactamente. Que el torpedo llegue de otro lado, de acuerdo, pero tú mismo no estés saboteando tu sala de máquinas permanentemente. Exacto. Los que están ahí en el barco saquen su hacha y empiecen a hacerle hueco. Destruir el barco porque no queda otra. Es ridículo. Entonces, si todos navegarían, entiendo yo, en una misma dirección, pues esto no hubiera pasado. Pero como hay un... Sí, adelante, perdón. Y pueden competir entre ellos, pero sanamente claro, caballerosamente, hidalgamente, si vale el término, ¿cierto? Que compitan, pero que compitan con las mismas armas y con los mismos recursos. Y con golpes encima de la cintura, no debajo de la cintura. Claro, lo que pasa es que pedirle esto a la clase política, acostumbrada a los bajos fondos, es muy complicado. A lo que yo me voy es, lo vemos en el MAS y lo vemos en Unidad. Es decir, lo estamos viendo en los dos polos enfrentados, que deberían lidiar el 17 de agosto. Pero ya estamos viendo esa descomposición en la izquierda, que es profunda, que incluso llega a los golpes, y estamos viendo la descomposición institucional de Unidad. Es decir, allá por donde uno mire, ve descomposición y ve descomposición. Entonces la gente en la calle dice, ¿y ahora? Esto es absolutamente terrible. La gente quiere soluciones a los problemas que hay. Claro. Siguen aumentando los precios, siguen habiendo filas para la gasolina, siguen habiendo problemas para importar insumos y producir. O sea, siguen las calificadoras de riesgo internacional hablando muy mal de Bolivia. Todos auguran el desastre después del desastre y más desastre. Y los políticos de un lado como del otro están en esto. Terrible, apocalíptico diría yo, ¿no es cierto? A veces pensamos que el apocalipsis es que caen unas bolas de fuego, ¿no? El apocalipsis es que nadie sabe quién está hablando la verdad, que todos se agarran entre todos, que es una gran pelea, incluso a nivel mundial, ¿no es cierto? Cuando vemos lo que está pasando en India, Pakistán, lo que hace Trump, en fin, son cosas terribles, ¿no? De un escenario muy complicado, de un gran desafío que tenemos que vencer entre todos. Usted ha puesto en global, y es verdad, cómo el mundo ha ido degenerando, cómo la política mundial ha ido degenerando hacia líderes de talante de corte autoritario y caudillos. La gente ha empezado a descreer de la democracia. Yo al inicio del programa decía, la peor de la democracia es mucho mejor que una dictadura, la peor de las democracias. Estamos en lo peor de la democracia en estos momentos a nivel global.
Pero si lo particularizamos en el país, el estado de degradación es todavía mucho más profundo. Porque en otros sitios todavía hay cierto activismo político, todavía la gente se mueve por ideales. Nosotros en poco tiempo lo hemos perdido casi todo. Y digo casi porque sé que en algún lugar, debajo de una piedra, hay alguien que quiere mover la máquina y no puede. Lamentablemente hay países que pesan más que otros en este proceso de descomposición. Y el caso de Estados Unidos es realmente grave, ¿no es cierto? Emblemático. El caso de Trump un expresidente decía de que él esperaba que Bolivia se convirtiese como Estados Unidos y no que Estados Unidos se convirtiese como Bolivia. Y cuando vemos al señor Trump dedicado a cambiar los nombres del Golfo Persa, del Golfo de México, a amenazar con que gente que tiene visa en Estados Unidos lo van a mandar a una cárcel en Libia que está en medio de una guerra civil, simplemente por la crueldad de lo que significa hacer esto, realmente dan escalofríos, ¿no es cierto? Porque este señor tiene el dedo sobre el botón nuclear que puede acabar con gran parte de la humanidad con un solo apretón. Entonces, bueno, y la democracia en Estados Unidos, está apenas sosteniendo estos embates del autoritarismo muy parecidos a lo que hacía Evo Morales, en el sentido de decir, si es ilegal, ¿qué más da? Y yo le meto nomás, háganlo igual. Hay muchos casos donde Trump ha estado haciendo esto, es decir, esto es ilegal, la Constitución se lo prohíbe, háganlo igual. Y que me enjuicien después, no me importa las consecuencias. Esto es terrible, pero bueno, hay que mantener la calma y el optimismo, porque si no estamos fritos. En el caso de Estados Unidos es interesante y lo podemos trasladar perfectamente al país. Había un muro moral, es decir, había un límite moral. Y ese límite moral lo establecía la propia sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de los activismos políticos, a través de las movilizaciones ciudadanas. Esto era muy, muy evidente en los Estados Unidos. Eso se ha perdido. Se ha ido perdiendo. Y nosotros, que lo teníamos también muy presente, también lo hemos dejado ir. ¿Por qué? Porque nos ha gustado, de algún modo, la señorita democracia ha acabado secuestrada por el autoritarismo. Lo que pasa es que a la señorita democracia le ha gustado, se ha enamorado, hay una especie de síndrome de Estocolmo con el autoritarismo y no sabemos salir de ello. Esto demuestra una profunda inmadurez a la hora de ejercer democracia, derechos ciudadanos. Somos inmaduros a la hora de ejercer esos derechos ciudadanos, Luis. En el caso de Estados Unidos, escuchaba una explicación de por qué nadie le puede negar un derecho de asilo a un ciudadano que se escuche su caso. Sí. En Estados Unidos, un senador demócrata explicaba que cuando los judíos en la Segunda Guerra Mundial intentaban ingresar a Estados Unidos, muchos de ellos fueron rechazados con el famoso barco, el Éxodo, y devueltos a Alemania, donde iban a ser asesinados y torturados. Desde eso, republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo que a nadie se le puede negar el derecho de ser escuchado en su petición de asilo. Bueno, Trump y compañía lo que han hecho es olvidarse de esto y sencillamente los rechazan en la frontera. Esto es anticonstitucional. Y en relación al país, es siempre más cómodo ser no obligarse a limitarse respetando un límite ético y moral, ¿no es cierto? Es siempre más fácil seguir tomando que decir aquí voy a parar porque si no voy a cometer unos desastres. Es siempre más fácil, ya la ley es muy complicada, métanle nomás, sigamos, es más fácil, es más cómodo. Entiendo. Pero las consecuencias de eso son como las consecuencias de la borrachera, ¿no es cierto? Un desastre absoluto en conjunto para la sociedad. Una borrachera, en algún momento, y continuando con su metáfora, se puede llegar a curar. Se puede subsanar. Chucky, bueno, en fin, con las medidas adecuadas y además haciendo un acto de contrición muy religiosa, decir, no voy a volver a beber no voy a volver a pecar. El gran problema es que acabas pecando, vuelves a beber porque tienes una adicción. Existe una adicción muy notoria al poder. Y esta adicción tan notoria al poder es muy peligrosa, excesivamente peligrosa, cuando no hay límites. Y los límites al poder los pone la propia democracia. Por ejemplo, si tenemos un tribunal constitucional que opera de una forma más allá del poder, el resultado será una administración de justicia que va a estar mucho más allá del poder. ¿Me entiendo lo que le quiero decir? Creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto de forma virtual. Entonces, ¿qué institucionalidad se le puede pedir a un país
que no respeta sus propias instituciones. Ya nosotros ya no las respetamos, por lo tanto, ese es el gran problema, es el gran drama. Definitivamente el tiempo en el que el gobierno del movimiento al socialismo ha estado en el poder acentúa esto, ¿no es cierto? Porque al principio la gente tiene cierta aprensión, cierta duda, me animo, no me animo, y empieza por violar levemente la ley, si vale el término, a dar pasitos pequeños, y como ve que no hay consecuencias a estos hechos, entonces después le sigue metiendo, le mete nomás, y después ya no hay límite, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo ahora, donde todo se puede decir, todo se puede pretender hacer, y no hay ningún límite ni jurídico, ni ético, ni moral. Esto es Sodoma y Gomorra desde el punto de vista institucional, es decir, es algo que realmente está desatado y es preocupante. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos y a nuestros nietos con ese referente, ¿no es cierto? Que lo único que cuenta es la presión, el bloqueo, hago lo que me da la gana, y no hay noción del interés general, sino solo mi interés, el de mi grupo, el de mi corporación. No hay noción de la defensa del medio ambiente, del concepto de mediano y largo plazo. No, aquí hacemos todo y las consecuencias no nos importan. Las consecuencias no nos importan, este es el tema. Una mala decisión, porque evidentemente los seres humanos estamos acostumbrados a repetir los errores. Una mala decisión es clave el 17 de agosto. Ah, no, es una elección, se suele decir... No estoy hablando de una buena, estoy hablando de una mala decisión. Se suele decir, esta elección es más importante que las otras. Creo que no siempre es cierto, pero en este caso es cierto. Yo creo que es cierto. Definitivamente. ¿Por qué argumenta usted que es cierto, señor? Porque, digamos, si el movimiento al socialismo permanece en el poder después de haber estado ya 20 años, de haber hecho todo lo que hemos resumido, ha hecho, aunque hemos hablado sobre todo genéricamente, y logra vencer esta valla más, entonces realmente puede abrirse un proceso de cubanización y venezuelización de Bolivia que veíamos muy lejano, pero que ahora realmente ves las orejas del lobo ahí cerca, ¿no es cierto? Sí, sí. El riesgo a una deriva autoritaria, tanto de izquierda como de centro derecha, es más probable que sea de izquierda la deriva autoritaria, porque los estamos viendo, porque llevamos 14, 15 años viviendo con ese sesgo. Debería alimentar a la población, a la gente, a la opinión pública, a tomar decisiones adecuadas. Yo no digo que votar por una alternativa de centro-derecha sea una decisión adecuada, pero tiene que haber una decisión pensada. En estos momentos ese voto útil tiene que ser un voto realmente útil, que sirva para algo, que sirva para remecer algún tipo de estructura. Algo tiene que pasar, señor Siles, ¿me entiende, Luis? Algo tiene que suceder que provoque un cambio. Tiene que haber un punto de inflexión, debe existir un punto de inflexión. Una regla no escrita, no necesariamente coercitiva en la democracia, es que haya una alternancia. Es decir, la única forma de transparentar lo que hicieron los anteriores, la única forma de conocer lo que hicieron los anteriores a muchos niveles, la única forma de ver en qué estado estamos realmente a nivel de economía y otros, es que vengan otros a hacerse cargo de la situación y poder ver, investigar, desnudar, mostrar, exhibir la verdad. Se necesita un proceso de transparencia, y eso no lo pueden hacer los mismos que han estado cometiendo todas estas tropelías. Tienen que hacerlo otros, que no por eso quiere decir que son los ideales o son una maravilla, pero el hecho de que sean otros es lo sano, lo saludable, lo bueno para la democracia, para el estado de ánimo colectivo, para la identidad del país. Es decir, tienen que haber, darle el beneficio de la duda a otros para ver cómo lo hacen, ¿no es cierto? Y para ello ya hay un lugar que hemos denostado durante mucho tiempo, porque su accionar ha sido más bien errático. Esta legislatura es una de las peores legislaturas que hemos tenido en la historia democrática del país. Ese lugar se llama Asamblea Legislativa. Definitivamente. Y en la Asamblea Legislativa tienen que estar los representantes más idóneos para ocupar el cargo adecuado. Esto no ha sucedido, por diferentes motivos que ahora no toca. Pero, caramba, ya vamos a tener listas, me imagino, a fines de esta semana. Aquí se presenta el dilema que siempre se presenta en política entre capacidad, idoneidad y lealtad, ¿no es cierto? Porque también es muy importante la lealtad. Coincido. Porque si vamos a elegir a unos diputados que sean muy formados, con muchos estudios, con mucha idoneidad para ser diputados, pero son unos desleales que a la primera de cambio se pasan de
bando, se venden al adversario, se venden a las ideas que ellos han combatido. Porque les conviene. Porque les conviene a ellos, además, ni siquiera a su proyecto político, sino a ellos, como individuos. Realmente estamos peor que antes, ¿no? Banzer fue el que dijo que prefería la lealtad a la capacidad, lo que es una definición terrible, pero que también es entendible por qué lo dijo, ¿no? Entonces, hay que tratar de combinar ambas cosas. En el caso de Comunidad Ciudadana, que cierra este ciclo, la idea era jóvenes, más o menos virginales, que nunca han tenido ninguna experiencia. Y permíteme poner otro verbo, en tierra. Sepulta, ¿no? Sí, la idea era jóvenes, no puede haber nadie que tenga algunos años de edad ni la experiencia. Esta es la única actividad de la política donde se censura la experiencia. En cualquier actividad se premia la experiencia, se premia el hecho de que alguien conoce de este tema. En política, cuanto menos experiencia tenga, mejor. Pero eso no es necesariamente bueno. Esto es como una guerra. La guerra la conducen los viejos generales, no la conducen los capitanes simpáticos y muy audaces. No, tienen que ser unos tipos que tienen idea de estrategia, tienen idea de una visión amplia, de largo plazo. Y yo sé que la comparación es absolutamente impropia, pero la voy a poner sobre la mesa. Adolf Hitler, tenía a los mejores generales de Europa, o sea, de real. O sea, el alto mando alemán, la Wehrmacht, era la mejor del mundo, superior a la británica, a la estadounidense por formación, de hecho a la francesa. Pero Hitler se creía más que estos generales, y era un cabo, ¿no? Es decir, cuando el cabo quiere saber más que los generales y que los mariscales de campo, hay un error de fondo bastante serio. Sé que quizás el ejemplo es impropio, pero es que yo creo que ya estamos cansados de cabos. No, y que los que tienen que gobernar tienen que ser los mariscales y los generales. No estoy pidiendo tampoco un golpe, cuidado, que no se me malinterprete, porque la gente luego saca de contexto según qué frase. No, es una metáfora. Es una metáfora, quiero decir, claro. Ha llegado la hora de que los más capaces se hagan cargo de ganar esta guerra contra la crisis económica. Porque es una guerra. Contra la crisis económica estamos en guerra. De momento, los cabos no saben qué hacer. Y los generales, los coroneles y los mariscales de campo están en sus cuarteles de invierno esperando a ver qué va a pasar. Y eso a mí me preocupa mucho. Bueno, yo aplico esta metáfora que siento haber hablado de alguien innombrable, pero bueno. En fin, yo aplico esta metáfora a la situación de los partidos políticos, ¿no? Los pobres partidos políticos han sido controlados por los cabos, que tú dices, es decir, los que son los soldados, ahora se creen generales, mariscales, están en las oficinas, ahí hablan, gesticulan, pero son personas que no tienen la formación suficiente para enfrentar lo que es conducir una institución como un partido político. Lamentablemente eso es lo que ha ocurrido. Y a nivel del gobierno lo mismo, ¿no es cierto? La narrativa del castrochavismo, del masismo, ha hecho de que cuanto más títulos tienes, menos puedes subir. O sea, si un ignorante completo es el ministro. Si es medio ignorante y algo sabe, solo puede ser, digamos, viceministro. Y si es ya una persona que tiene un doctorado, ese después es el director, ¿no? Este es el mundo al revés. Y tenemos que ponerlo en su sitio, al derecho, ¿no es cierto? Claro, es que alguien nos dirá, y esto ya me lo han dicho, y lo valoro y lo respeto mucho, ¿no? Es que ustedes son elitistas, quieren que solamente por mérito. Entonces, si en la vida no haces méritos... No. Eso es decir, en la vida uno hace méritos para conseguir algo. Si no, si no, nadie se esforzaría en nada en la vida. Además, los que están en el sector público tienen en sus manos la vida del resto de los ciudadanos. O sea, dependemos de ellos, claro. En realidad, claro. Si alguien en su empresa quiere poner como gerente al más ignorante, que lo ponga, es su derecho y asuma los resultados. Pero en el caso si quieres poner a tu hermano, a tu tío. No exactamente, la familia, en fin, quieras. Hay muchas empresas familiares, claro. Algunos les ha ido bien, otras mal, pero sí. El hecho es que en el tema público se debe actuar con responsabilidad, porque estamos velando por el interés de los vivos y hasta de los que no han nacido
nacido todavía, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todo el país, de la nación como tal. Entonces no podemos poner pues una persona que no está a la altura de cumplir estas funciones. Cuidamos tantos ejemplos, por ejemplo ahora yacimientos, realmente con este discurso de yacimientos ha muerto gente, han corrido ríos de sangre, mares de tinta que había que recuperar, etcétera, para poner unos changos que no saben nada, que son unos cínicos, unos que viven en fiestas, que viven en holgorios, y ellos son los que están a cargo de yacimientos, y todavía tienen el tupé de salir y hacer grandes declaraciones en la prensa, etcétera, cuando ni siquiera pueden proveer el suministro de gasolina mínimo para que funcione este país. Es que no solamente yacimientos es emblemático. Es emblemático. Es un ejemplo emblemático del no hacer, de la inacción. Exacto. Y en algunos casos de meter la pata groseramente. Recordemos dónde se mete la pata en el aumento brutal del tipo de cambio. Cuando sale el presidente de Yacimientos, Armildo Orgarten, y dice, bueno, como no tenemos dólares, empezaremos a hacer operaciones en criptomonedas. A los 20 segundos ya la cotización de la criptomoneda se había disparado y por ende la cotización del mercado paralelo. Esto fue real. Esta irresponsabilidad debería tener sanciones penales. Bueno, no sé si llegara a tanto, pero alguien le debería haber dicho, mire, señor Orgarten, piense usted lo que va a decir. Es decir, en el entorno, a mí me preocupa mucho siempre los entornos. Tienes la persona y el entorno de gente es la que hace que esta persona pueda tomar buenas o malas decisiones. Pero es la persona la que escoge el entorno también, ¿no? De acuerdo, sí, es la persona la que escoge el entorno, pero un entorno adecuado, un ambiente de trabajo donde la gente pueda hablar en libertad y exponer sus ideas, ese es el entorno que funciona. El gran problema de los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas, estas organizaciones accidentales que decía ayer Torres, comentaba aquí un analista político por la tarde, nos decía, estos son accidentes, es decir, tú vienes de este lado, no me importa tu ideología, sino que compongas bien la fórmula y tal, y seguiremos adelante. Y en realidad no funciona tan así la cosa, ¿no? Pues claro. No debería. En la sociedad organizada, donde rige el Estado de Derecho, en cualquier sociedad civilizada, cada uno tiene que cumplir pues su papel. O sea, el comunicador es comunicador, no es político. El político no es empresario, el empresario no es ni comunicador ni político, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que cumplir su función. Esto es como un equipo, ¿no es cierto? El arquero no es el delantero. Si ya empezamos a confundir esas cosas mediante la banalización de la politiquería, entonces acabamos en una situación muy parecida al caos que es al que nos estamos dirigiendo, lamentablemente. Desafortunadamente estamos yendo hacia un precipicio y no hay nada que nos pueda detener. Estamos en un problema muy serio. Hay estos animalitos que son como unos capibaras, ¿no es cierto? Que se tiran al precipicio. Sí, hay unos, sí, en Estados Unidos. Los capibaras, se lanzan al abismo. No los capibaras, tienen otro nombre, pero son parecidos en su pinta. Se lanzan a un abismo donde hay agua abajo, pero muchos mueren en el proceso de esa migración. Tendré que ver el Discovery Channel, ¿no? Ahora mismo algo así, sí. Pero bueno, nosotros estaríamos en esa senda. Luis, siempre es un placer conversar con Gracias, Ramón, muchas gracias. Es analista político y además mantenemos unas tertulias de lo más entretenidas.